Pues seguimos con XML. Vamos a ver ahora un poquito más formalmente la introducción a XML. Veamos qué es y veamos sus fundamentos. Bueno, pues lo primero, ¿qué significa XML? Extensible Markup Language, lenguaje de marcado extensible. Es, por lo tanto, un lenguaje de marcado, no estrictamente un lenguaje de programación, sino un lenguaje de marcado. Lenguaje de marcado quiere decir que es un lenguaje con el que vamos a marcar documentos normalmente, y en este caso casi siempre lo que vamos a querer es añadir un marcado semántico, o sea, un marcado que dé significado a las distintas partes que tenga ese documento. Y tened en cuenta que documento es cualquier cosa, no pensáis necesariamente en un documento de texto. Puede haber un documento multimedia donde parte del documento sea texto y parte del documento sean imágenes, por ejemplo. En cualquier caso, nosotros nos vamos a centrar en cómo funciona con documentos de texto y desde ese punto de vista podemos imaginarnos que es un lenguaje pues, muy parecido a XML, perdón, a HTML o a Markdown. Markdown ya lo hemos visto en la asignatura y HTML lo conocéis. De hecho, la sintaxis de XML y HTML son muy similares. Los dos son lenguajes de marcado, pensados para documentos, y comparten la sintaxis no por casualidad, sino porque han sido desarrollados en general en el mismo entorno. XML es una norma promovida por el consorcio web. Las primeras versiones son del año 98, hace ya unos cuantos añitos. Pero es, como veis, un poquito posterior a HTML. Entonces se cogieron muchas ideas de HTML para promover un lenguaje generalizado, que no permitiera marcar solamente páginas web, sino que permitiera marcar cualquier tipo de documento. En realidad, XML viene de un esfuerzo anterior, promovido por la industria, fundamentalmente por IBM y algunas otras empresas, que se llamaba SGML. Y SGML era también un lenguaje de marcado que pretendía ser un lenguaje de marcado universal, pero resultó siendo quizás demasiado complicado. En cualquier caso, no tuvo el éxito en la industria que se esperaba, y XML pues trataba de simplificarlo para hacerlo más accesible. Luego se ha visto que quizás XML, al menos para ciertos usos, era demasiado complicado también. Y por eso en muchos casos nos encontramos con que hoy el formato que se utiliza es JSON, JSON, que veremos más adelante. Pero bueno, para muchos efectos, pues XML es muy razonable y desde luego es más simple que SGML. Además, XML es muy potente desde varios puntos de vista. Se pueden automatizar muchas tareas con él, que es probablemente su principal fortaleza. Bueno, XML se está usando en muchos estándares del consorcio web y en otros ámbitos. Por poner algún ejemplo, pues MathML es una forma de poner fórmulas matemáticas que se utiliza entre otros sitios en navegadores. Smile es un estándar para transferencia de información multimedia, que incluye facilidades, por ejemplo, de coordinación de medios y cosas por el estilo. DocBook es un formato para escribir libros. XHTML es una versión de HTML escrita en XML, que de hecho durante algún tiempo se pensó que iba a ser el futuro de HTML, pero luego se pasó a HTML5 y HTML se abandonó. Por lo tanto, XHTML se ha convertido un poco en una vía muerta que no se ha continuado desarrollando. Pero es un esfuerzo por escribir HTML siguiendo las reglas de XML estrictas. RSS es un formato para intercambio de noticias y otras cosas. Y hay muchos otros formatos que están basados en esto. Quizás uno de los más conocidos que no tenemos aquí en la transparencia es EPUB. EPUB es este formato que se utiliza para libros electrónicos y que casi todos los lectores de libros electrónicos soportan. Bueno, ¿cómo es XML? Pues tenemos que es un lenguaje de marcado, por lo tanto lo importante va a ser cómo se marca, y se marca con etiquetas. Las etiquetas las define cada lenguaje derivado de XML. En otras palabras, XML no me dice qué etiquetas tengo que usar. XML lo que me dice es cómo tienen que ser las etiquetas y cómo se colocan. Además, podemos especificar con cierto detalle cosas como qué etiquetas pueden ir dentro de otras o cuál es la forma como las etiquetas se van a relacionar. XML tiene una estructura jerárquica, que ya hemos visto, una estructura en árbol. Y la sintaxis básica es la que veis en la transparencia. Tenemos que las etiquetas, las marcas, se ponen siempre con el símbolo menor, luego el nombre de la etiqueta o de la marca y el símbolo mayor. Y se cierran igual, pero con una barra delante de la etiqueta. En medio
va el contenido de esa etiqueta o de esa marca, el texto marcado, el contenido o la parte del documento que está marcada. Esto es simplemente una forma de escribirlo más rápido, pero es lo mismo. Este es un elemento que empieza y termina y no tiene nada adentro. O sea, cuando digo que es lo mismo, perdón, quiero decir que es un comienzo y un final de elemento sin nada adentro. Entonces se expresa, como veis, poniendo la etiqueta y la barra detrás. Entonces digamos que abrir P y cerrar P y poner este símbolo de aquí, pues es lo mismo. Y las etiquetas pueden tener también atributos. Los atributos se escriben de esta manera, como una lista de pares, nombre de atributo, valor de atributo. El nombre y el valor están separados por un igual. Pues, por ejemplo, aquí lo que tenemos es un atributo de nombre lang, cuyo valor es ES. Podría tener otros a continuación separados por espacios y tendrían siempre el mismo formato. Los atributos son opcionales y cuando estoy especificando un lenguaje concreto derivado de XML, especificaré qué atributos son correctos o no son correctos en ese lenguaje. Entonces, recordar, lo he dicho antes quizás un poco de pasada, XML me da las características generales que tiene que tener la sintaxis y luego lo que haré es definirme lenguajes basados en XML que respetarán esta sintaxis, pero definirán cosas como qué marcas concretas voy a hacer en ese lenguaje derivado de XML o qué atributos van a tener las marcas en ese lenguaje. Aquí tendríamos un fichero XML muy sencillo. Y como ya he comentado, pues cualquier fichero XML lo puedo representar como un árbol, entonces vamos a pintar el árbol correspondiente a este documento. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la primera línea no es en realidad parte del documento, es metainformación sobre el documento. Y en este caso la metainformación lo que nos dice es que la versión de XML que estoy usando es la versión 1.0, que es la habitual. Daros cuenta que la metainformación viene con esta forma un poquito especial, no empieza por menor y mayor simplemente, sino empieza por menor interrogación y termina en interrogación mayor. Esa es la marca de que esto no es de verdad todavía el documento, sino es metainformación que estoy poniendo en el documento. Por lo tanto, el documento empieza aquí y podéis ver cómo en este caso el documento tiene un único nodo del que cuelga ya texto terminal. Veámoslo en un árbol. Pues sería algo de este estilo. Este sería el nodo principal del árbol y de él colgaría texto terminal. Por lo tanto, es un árbol muy sencillo. Cuando digo texto terminal, podría poner los caracteres por separado, todo el texto, no importa mucho. Es nada más cuestión de entender si lo que estoy anotando es un string, que es lo habitual. Bueno, pues estoy anotando el string y lo que estoy anotando aquí es que este string es un documento, y ya está. Por lo tanto, veis que aquí el árbol es bien sencillo. Recordad también que ponemos los árboles invertidos, entonces estamos pintando más bien las raíces del árbol. Aquí tenemos un ejemplo un poquito más complicado, no mucho más complicado, pero un poquito más complicado. Tenemos una primera línea que sigue indicándonos metainformación sobre el fichero, de nuevo la versión de XML, y luego ya viene de verdad la información sobre el documento XML. Podemos ver rápidamente cómo tenemos un nodo article que dentro tiene un art header, que es todo esto que veis aquí, luego un sect1 y luego un sect2. Vamos a pintarlo rápidamente. En este caso tendríamos un nodo principal, article, de que cuelga un nodo header, un nodo sect1 y un nodo sect2. Podemos ver, bueno, he puesto header y el art header. Podemos ver que de art header cuelgan title y author y cada uno de ellos ya tiene texto terminal al final. Por lo tanto, pues simplemente pondríamos aquí, esto era art header, y aquí tendríamos title y aquí tendríamos author y debajo ya el texto terminal, que son los caracteres, el string que estoy anotando. Y si seguimos por el otro lado, pues dentro de sect1 tenemos un párrafo
para, que podría ser un párrafo, aquí habría más texto, y aquí en la sección 2, sec2, tenemos otro párrafo. Bueno, estoy diciendo sección, pero en realidad no sé lo que son. Lo que pasa es que he dicho que esto es docbook, y docbook me sirve para especificar libros. Y entonces, bueno, pues podría suponer perfectamente, y de hecho si miro la explicación de docbook veré que es así, que el artículo es un tipo de libro, que en este caso es un artículo, que ese tipo de libro tiene una cabecera, que es el art header, que tiene un título, que es el título del artículo, y un autor o varios autores, que es el nombre del autor del artículo, y luego tiene secciones, que son sect1, sect2, y cada una de esas secciones puede tener párrafos, que son elementos para. Pero esta semántica que yo le estoy dando, o sea, este significado a cada uno de los elementos, no me hace falta para construir el árbol. Para construir el árbol me basta con la sintaxis, o sea, con ir viendo cómo es cada uno de estos elementos. Es lo que he utilizado hasta ahora. La semántica la utilizarán las aplicaciones que tengan que manejar docbook para saber qué tienen que hacer con esto. Y, por ejemplo, mostrar el título de una forma particular cuando yo le esté pidiendo, dame el título de todos los libros en docbook que tienes a una cierta aplicación, por ejemplo. Pero repito, para poder manipular todo esto, poder construir el árbol y después, como veremos, manipular el árbol, me basta con conocer la sintaxis de XML. Bueno, vamos a terminar el árbol para dejarlo completo. Entonces habíamos dicho que aquí tenemos un para, y aquí tenemos otro para. Y cada uno de ellos tendría pues su texto correspondiente. Este sería el árbol para este documento XML que teníamos en la transparencia.